El aire del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México siempre me ha parecido una mezcla extraña de emociones contenidas. Es un aire denso, cargado con el metal de las despedidas, la electricidad de los reencuentros y la impaciencia de miles de almas suspendidas entre un origen y un destino. Aquella tarde de martes el aire pesaba más que nunca, y no era por la contaminación habitual que se cuela desde el viaducto. Pesaba en mis hombros, en mi pecho, como un presagio sin nombre. Mi hijo Amadeo se arrodilló para quedar a la altura de su hija, mi nieta Jimena. Sus ojos, los mismos ojos color avellana de su padre, mi difunto esposo, buscaron los de la pequeña con una intensidad que me encogió el corazón. «¿Recuerda nuestro juego, de acuerdo, mi Jime?», le dijo en voz baja, casi un murmullo que luchaba por no ser devorado por los anuncios de vuelos y el rodar de las maletas. «Eres la guardiana del secreto, la más valiente». Jimena, con sus 7 años y una seriedad que no le correspondía, asintió con la cabeza. Su pequeña mano aferraba con fuerza un ajolote de peluche de un rosa brillante, un compañero inseparable que Amadeo le había regalado en su último cumpleaños. «Lo recuerdo, papi. Soy la guardiana». Amadeo le dio un beso en la frente, un beso largo, como si quisiera imprimir en su piel un mensaje que las palabras no podían contener. Luego se levantó y me abrazó. Sentí la tensión en sus músculos, la rigidez de un hombre que camina sobre un alambre sin red. «Cuídala mucho, mamá, más que nunca». «Siempre lo hago, hijo», le respondí, tratando de que mi voz sonara tranquilizadora, una mentira piadosa para ambos. «Es solo un viaje de negocios, una semana pasa volando». Él no respondió, solo me apretó un poco más fuerte antes de soltarme. Me dedicó una última mirada, una mirada que contenía un universo de advertencias y disculpas, y luego se giró. Con su maletín en una mano y su pase de abordar en la otra, caminó hacia el filtro de seguridad sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía alejarlo no solo de nosotras, sino de todo lo que una vez había sido su vida. Lo vimos desaparecer tras la puerta de cristal, una figura solitaria absorbida por la multitud anónima. Jimena y yo nos quedamos allí, de pie, en medio del torbellino humano, unidas por el silencio que él había dejado. La pantalla sobre la puerta anunció que el vuelo a Múnich estaba en su última llamada. Se había ido. Fue entonces cuando sentí el tirón en mi mano. La manita de Jimena, que hasta ese momento había estado lánguida en la mía, de repente se tensó con una fuerza sorprendente. Sus dedos pequeños se clavaron en los míos. «Abuela», susurró, su voz apenas audible, pero cargada de una urgencia que me heló la sangre. Me agaché hacia ella. Su rostro, normalmente un sol de pecas y sonrisas, era una máscara de concentración pálida. Sus ojos no miraban la puerta por la que se había ido su padre, miraban por encima de mi hombro, hacia algo detrás de nosotras. «¿Qué pasa, cariño? ¿Quieres un helado?», negó con la cabeza. Su mirada seguía fija. «Abuela, vámonos, ahora». La palabra «ahora» no fue una petición, fue una orden, un eco exacto de la determinación que a veces veía en su padre. Traté de seguir la dirección de su mirada, pero solo vi el caos habitual, familias arrastrando equipaje, ejecutivos hablando por teléfono, turistas despistados. «Pero, mi amor, acabamos de...» «Papá dijo que era parte del juego», me interrumpió, su voz un hilo tembloroso. «Dijo que cuando él se fuera tenía que decírtelo. Vámonos». Y entonces mis ojos captaron lo que los suyos ya habían visto. Apartados del flujo principal de gente, cerca de una columna, había 2 hombres. No llevaban los trajes oscuros y siniestros de las películas. Al contrario, vestían guayaberas de lino, impecablemente planchadas, y pantalones de vestir. Parecían empresarios de provincia, quizás de Yucatán o Veracruz, fuera de lugar en el clima fresco de la capital. No era su ropa lo que me alarmó.
era su quietud. Estaban demasiado quietos, 2 estatuas en medio de un río de gente. Y sus ojos, aunque disimulaban mirando a su alrededor, siempre volvían a nosotras. No nos miraban como se mira a una abuela con su nieta. Nos observaban como un halcón observa a su presa. El aire en mis pulmones se convirtió en hielo. El presagio sin nombre de repente tenía un rostro, 2 de hecho. «De acuerdo, mi vida», dije, mi voz saliendo con una calma que no sentía en absoluto. «Tienes razón, ya es tarde, vamos a casa». Agarré nuestra única bolsa, la mochila de Jimena, y sin mirar atrás comencé a caminar hacia la salida. La manita de mi nieta seguía aferrada a la mía, un ancla diminuta en la tormenta que acababa de desatarse. Cada paso hacia la salida del aeropuerto se sentía como caminar a través de melaza. El sonido de mis propios latidos era un estruendo en mis oídos, ahogando casi por completo el murmullo de la terminal. Tenía la certeza casi física de que aquellos 2 hombres de guayabera nos seguían. Era una sensación punzante en la nuca, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Me obligué a mantener un ritmo normal, a no acelerar el paso, a no delatar el pánico que amenazaba con paralizarme. Jimena, a mi lado, caminaba con la misma determinación silenciosa con la que me había dado la advertencia. Para ella, esto era un juego. Para mí, se estaba convirtiendo en la realidad más aterradora de mi vida. ¿Qué clase de viaje de negocios era este? ¿En qué se había metido Amadeo? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero las aparté. Ahora no era el momento de entender, era el momento de actuar. Salimos a la acera, al abrazo caótico del tráfico y el smog de la Ciudad de México. El aire olía a asfalto caliente y a los tacos de canasta de un vendedor cercano. Por un instante, la normalidad del mundo exterior casi me hizo dudar. ¿Habría imaginado todo? «¡Taxi, señora! ¡Taxi!». La voz de un hombre con una tabla en la mano me sacó de mi estupor. Asentí y nos condujo a un sedán rosa y blanco. Abrí la puerta trasera para Jimena, asegurándome de que se sentara y se pusiera el cinturón antes de entrar yo. «A Coyoacán, por favor, a la calle de la Higuera», dije al conductor, dando la dirección de mi casa, el hogar donde había vivido durante 40 años. El coche se incorporó al tráfico. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver a los hombres de las guayaberas saliendo por la misma puerta, subiendo a otro taxi. Pero no vi nada fuera de lo común. El alivio intentó abrirse paso, pero una voz interior, una intuición afilada por décadas de ser madre y maestra, me dijo que no me confiara. La ausencia de una amenaza visible a veces es la amenaza más grande. El taxista era un hombre mayor, con la radio puesta en un programa de debate político. Hablaba de la inflación, del gobierno, de los baches en las calles. Un monólogo de quejas tan familiar, tan cotidiano, que contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba en mi interior. Fue entonces cuando la lógica empezó a funcionar en medio del pánico. Si Amadeo había orquestado esa advertencia a través de Jimena, si nos estaban vigilando, entonces ir a casa era lo último que debíamos hacer. Era el primer lugar donde nos buscarían. Mi casa, mi refugio, se había convertido en una trampa. «Señor», le dije al conductor, interrumpiendo su discurso sobre la corrupción sindical, «cambio de planes. Lléveme a la Tapo, por favor, a la terminal de autobuses». El hombre me miró por el retrovisor con una ceja arqueada por la sorpresa. «Como usted diga, jefa, pero está al otro lado de la ciudad». «No importa, le pagaré lo que corresponda, por favor». Encogió los hombros y, en la siguiente oportunidad, tomó una salida que nos alejó de la ruta hacia el sur, hacia mi hogar, y nos adentró en el corazón laberíntico de la metrópoli. Me volví hacia Jimena. «El juego cambió un poquito, mi amor. Ahora vamos a tomar un autobús. Será una aventura». Ella me miró con sus ojos grandes y serios.
¿Es porque los hombres malos saben dónde vivimos? La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Asentí lentamente, incapaz de mentirle. Es para estar más seguras, cariño. Sacó algo del bolsillo de su pequeña chamarra. Era una nota doblada en un cuadrado diminuto. Papá también me dio esto. Dijo que cuando estuviéramos solas, en un lugar sin ventanas, te lo diera. Y también... Metió la mano en la bolsa de su ajolote de peluche y sacó una llave pequeña y anticuada, de esas que se usan para los casilleros o los diarios viejos. Esto. Tomé la llave y la nota con manos temblorosas. Desdoblé el papel. La letra de Amadeo, normalmente tan pulcra y ordenada, era un garabato apresurado. Mamá, lo siento, no había otra forma. En la tapo, busca el casillero 387, sección B. Usa esta llave. Dentro encontrarás lo que necesitas para empezar. Confío en ti. Te amo. ¿Empezar? ¿Empezar qué? ¿Una huida? ¿Una nueva vida? ¿Una pesadilla? Miré por la ventana del taxi. Los edificios, las calles, la gente, todo lo que conformaba mi mundo pasaba a toda velocidad, volviéndose borroso, como un recuerdo que ya empezaba a desvanecerse. Mi hogar ya no era un lugar en Coyoacán. Ahora era esta niña a mi lado, y el futuro era tan incierto como el destino final del autobús que estábamos a punto de tomar. La terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, la Tapo, es un universo en sí mismo. Una cúpula gigantesca que alberga bajo su sombra un hormiguero de vidas en tránsito. El olor a café recalentado, a pan dulce y a diésel se mezcla con el murmullo constante de miles de conversaciones, anuncios de salidas y el llanto ocasional de un niño. Para la mayoría es un lugar de paso, una puerta a otras ciudades, a otras vidas. Para nosotras, en ese momento, era la primera estación de un exilio forzado. Encontramos la sección B de los casilleros en un pasillo menos transitado. El número 387 estaba a media altura. Mientras introducía la llave en la cerradura, mis manos no dejaban de temblar. El metal giró con un chasquido seco y la pequeña puerta se abrió. Dentro había una mochila escolar de color azul, sin nada que la distinguiera de otras miles. La llevé a los baños de mujeres, el único lugar que se me ocurrió que no tendría ventanas y nos daría un mínimo de privacidad. Encontramos un cubículo libre y nos encerramos. El olor a cloro y a desinfectante barato era abrumador. Me senté en la tapa del inodoro y puse la mochila en mi regazo. Jimena se quedó de pie a mi lado, observando cada uno de mis movimientos con una atención solemne. Abrí la cremallera. Dentro, cuidadosamente ordenado, había varios fajos de billetes, 2 teléfonos celulares de prepago, de los más sencillos, aún en sus cajas, y una memoria USB envuelta en cinta adhesiva negra. Y debajo de todo, otra nota de Amadeo. Mientras la desdoblaba, mi mente, en un acto de autoprotección, se escapó del hedor del baño y del peso de la situación. Se fue lejos, a un lugar de lujo y apariencias, a la última Navidad que habíamos pasado en la mansión de mi cuñado Isauro. La casa de Isauro y su esposa, Casilda, en las lomas de Chapultepec, no era una casa, era una declaración de poder. Mármol travertino, techos de doble altura, obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida como maestra de literatura. Cada Navidad, la familia Montes se reunía allí. La familia significaba el clan de mi difunto esposo, un clan del que yo siempre fui una pieza periférica, una satélite tolerada por ser la viuda del hermano menor y la madre del único sobrino dócil. Recuerdo el momento con una claridad dolorosa. Estábamos en el salón principal, un espacio tan grande que mi pequeño apartamento de Coyoacán cabría 3 veces en él.
El árbol de Navidad era una monstruosidad de 3 metros de altura, adornado con esferas de cristal soplado y luces que parpadeaban con una sincronización perfecta. Yo estaba hablando con una de las primas de mi esposo sobre una novela que acababa de leer, Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Isauro, que estaba cerca con un vaso de whisky en la mano, se acercó con esa sonrisa suya que parecía afable pero que nunca llegaba a sus ojos. «Dalia, querida», dijo, su voz con ese tono condescendiente que perfeccionó durante años. «Siempre con tus libritos. Es admirable. Pero aquí, en el mundo real, las cosas son más complejas que tus dramas de ficción». Puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser paternalista, pero que se sentía como una marca de posesión. «Tú no te preocupes por la economía, ni por los negocios. Para eso estamos los hombres de la familia. Tú dedícate a tus plantas y a cuidar de Jimena. Es lo que mejor se te da». La humillación fue en un calor que me subió por el cuello. Todos a nuestro alrededor sonrieron, asintiendo. Era la dinámica de siempre. Isauro, el patriarca, el hombre de mundo. Dalia, la viuda simple, la maestra soñadora que no entendía de las cosas importantes. Nunca respondí. Aprendí hace mucho tiempo que responder solo empeoraba las cosas, que les daba más material para su diversión. Simplemente sonreí, una sonrisa vacía, y cambié de tema. Más tarde, esa misma noche, Casilda se me acercó mientras yo ayudaba a Jimena con su trozo de pastel. Llevaba un vestido de diseñador que brillaba bajo las luces y joyas que parecían competir con el árbol de Navidad. «Querida, qué bonito tu vestido», dijo, recorriéndome con la mirada de arriba a abajo. «Tan sencillo, tan tú. Me encanta que no te dejes llevar por las marcas. Es muy auténtico». Cada palabra era un alfiler diminuto. Mi vestido, que había comprado con ilusión en una boutique del centro, de repente me pareció un trapo, viejo y sin forma. Ella sabía exactamente lo que hacía. Era una maestra en el arte de la ofensa velada. Y luego estaba la pregunta que me había atormentado durante años, una pregunta que resurgía con fuerza en esas reuniones. Miraba a Isauro, tan seguro de sí mismo, tan dominante, y luego pensaba en mi esposo, Ricardo. Ricardo había sido el hermano menor, siempre a la sombra de Isauro. Más amable, más tranquilo, pero también más débil. Cuando murió de un infarto hacía ya una década, me dejó una vida cómoda, pero nunca entendí del todo los detalles de su participación en la empresa familiar Montes Logística. Él siempre decía que Isauro se encargaba de todo. ¿Sabía Ricardo que el imperio de su familia estaba construido sobre cimientos podridos? ¿Vivió su vida siendo cómplice del monstruo que era su hermano? ¿O fue simplemente un peón ignorante en su tablero de ajedrez? Esta duda era un veneno que había llevado dentro durante 10 años. Mirar el rostro de Amadeo, tan parecido al de Ricardo, a veces me causaba un dolor agudo. No quería que mi hijo repitiera la historia de su padre, fuera cual fuera. Quizás por eso Amadeo había hecho esto. Quizás, al descubrir la verdad, no solo estaba tratando de hacer lo correcto, sino también de romper el ciclo de sumisión y complicidad que había definido a su padre. Un golpe en la puerta del cubículo me devolvió bruscamente al presente. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó una voz impaciente desde fuera. Sí, ya salimos», respondí, mi voz ronca. Miré a Jimena. Ella me observaba en silencio, su ajolote rosa apretado contra su pecho. Luego miré la nota en mi mano. «Mamá, sé que esto es demasiado. Sé que te estoy pidiendo lo imposible. Pero eres la persona más fuerte que conozco. Papá siempre lo decía. Por favor, no conectes esta USB a nada que tenga internet. Es la prueba de todo. El tío Isauro no solo es un empresario corrupto, es mucho peor. Lava dinero para el cártel La Sombra.
La empresa es una fachada, por eso están detrás de nosotros. Si leen esto, significa que el plan A funcionó. Ahora empieza el plan B. Tienes que llegar a Oaxaca, a casa de tu amiga, Elodia Vargas. Ella no sabe nada, pero confío en su lealtad hacia ti. Lejos de la ciudad estaremos más seguros, por un tiempo. Compra boletos de autobús en efectivo. Usa los teléfonos nuevos, destruye los viejos. No llames a nadie de la familia, a nadie. Son todos parte de ello. Te daré más instrucciones cuando llegues. Cuida de mi Jime. Y cuídate tú. Te amo más de lo que puedo decir. Amadeo. El olor a cloro se intensificó hasta casi ahogarme. Cártel. La palabra resonaba en las paredes del pequeño cubículo. Esto ya no era sobre humillaciones en cenas de Navidad o comentarios condescendientes. Esto era sobre vida o muerte. El museo del dolor que había sido mi vida con los montes de repente parecía un juego de niños. El verdadero monstruo había salido de su jaula y ahora nos estaba cazando. Guardé la nota y la USB en el fondo de mi bolso, saqué los teléfonos nuevos de sus cajas, tomé las tarjetas SIM de nuestros teléfonos viejos y las partí en dos con la uña, tirando los pedazos al inodoro. Le pasé uno de los teléfonos nuevos a Jimena. Este es tu nuevo teléfono para el juego, mi amor, solo para emergencias. Ella lo tomó, asintiendo. La niña que había entrado a ese baño hacía 10 minutos parecía haber crecido 10 años. O quizás era yo la que había envejecido. Salimos del cubículo y nos lavamos las manos. Me miré en el espejo agrietado. La mujer que me devolvió la mirada tenía mis ojos, mi pelo canoso, mis arrugas, pero algo había cambiado. La resignación que solía habitar en su mirada había sido reemplazada por una llama fría y dura. La maestra de literatura, la viuda silenciosa, había muerto en ese baño. No sabía quién era ahora, pero sabía una cosa: iba a proteger a mi nieta, cueste lo que cueste. Compramos los boletos en una de las ventanillas menos concurridas, pagando en efectivo con los billetes que Amadeo había dejado. La mujer detrás del cristal apenas nos miró. Para ella, éramos solo 2 pasajeras más en el flujo interminable de la terminal, 2 rostros anónimos. Y la anonimidad, me di cuenta, era nuestro mejor disfraz. Nuestro autobús no salía hasta dentro de 1 hora. En lugar de esperar en la sala principal, llena de gente y de posibles ojos curiosos, encontré una pequeña cafetería en un rincón. Nos sentamos en una mesa al fondo, de espaldas a la pared, dándome una vista clara de la entrada. Le compré a Jimena un licuado de fresa y un pan dulce. Necesitaba mantener una apariencia de normalidad, tanto para ella como para cualquier observador casual. Mientras ella sorbía su licuado, yo encendí uno de los teléfonos nuevos. Era un modelo básico, sin acceso a Internet, diseñado solo para llamar y enviar mensajes. Lo primero que hice fue guardar el número del otro teléfono en mis contactos bajo el nombre Jime. Le indiqué a ella que hiciera lo mismo en su teléfono, guardando mi número como abuela. Este es el canal secreto del juego, ¿entiendes? Le expliqué en voz baja. Solo podemos comunicarnos por aquí. Y nunca, nunca contestes una llamada de un número que no conozcas. Asintió, con la boca manchada de rosa. Su capacidad para asimilar la gravedad de la situación sin desmoronarse era mi ancla. Era el legado de Amadeo, su calma bajo presión, pero también era algo propio, una resiliencia innata que me maravillaba. La hora de espera se sintió como una eternidad. Cada persona que entraba en la cafetería era un posible enemigo. Un hombre que se sentó demasiado cerca, una mujer que nos miró durante un segundo de más. Todo disparaba mis alarmas internas. Vivir con miedo era agotador. Era como tener un zumbido constante en los oídos, una tensión en los músculos que nunca desaparecía. Finalmente, llamaron a nuestro autobús. Nos unimos a la fila, mezclándonos con familias que volvían a sus pueblos, estudiantes, trabajadores. Nadie nos prestó atención.
Subimos y encontramos nuestros asientos. Tuve suerte, nos tocaron 2 asientos junto a la ventana. Corrí la cortina raída, dejando solo una pequeña rendija para mirar hacia afuera. El autobús arrancó con una sacudida y un rugido del motor. Lentamente comenzó a maniobrar para salir de la inmensa terminal. Observé a la gente en el andén, buscando rostros familiares, buscando las guayaberas blancas. No vi nada, pero eso ya no me tranquilizaba. Sabía que la red de Isauro era mucho más sofisticada que 2 matones en un aeropuerto. Su influencia, construida sobre décadas de dinero sucio y favores comprados, se extendería mucho más allá de lo que yo podía ver. Cuando el autobús finalmente se incorporó a la calzada Ignacio Zaragoza, dejando atrás la cúpula del Atapo, me permití respirar hondo por primera vez en horas. Estábamos en movimiento. Éramos un punto anónimo en una de las arterias más concurridas del país. Por ahora, estábamos a salvo. Me volví hacia Jimena. Se había acurrucado contra la ventana y ya se estaba quedando dormida, agotada por la tensión y la emoción del día. Le quité con cuidado el ajolote de peluche de los brazos y lo puse en mi regazo. Acaricié la tela suave. Era increíble pensar que dentro de este juguete infantil habíamos encontrado las herramientas para nuestra supervivencia y la clave de la pesadilla en la que estábamos atrapadas. La memoria USB seguía en mi bolso, un pequeño rectángulo de plástico que se sentía tan pesado como una losa de plomo. Contenía la verdad. La verdad sobre la fortuna de los montes, construida sobre la extorsión, el miedo y la muerte. La verdad sobre Isauro, el hombre que me había menospreciado durante 30 años. No solo era un arrogante, era un criminal de la peor calaña. Y la verdad sobre mi hijo, quien había tenido el coraje de enfrentarse a todo ello, sacrificando su propia seguridad por hacer lo correcto. El autobús se adentró en la autopista y la mancha urbana de la Ciudad de México comenzó a ceder paso a un paisaje de colinas secas y pueblos pequeños. Miré el rostro dormido de mi nieta, tan pacífico, tan ajeno al mal que nos acechaba. Una oleada de amor protector, tan feroz que me dejó sin aliento, me invadió. Isauro había cometido un error. Al amenazarnos, no solo había creado un enemigo en Amadeo, había despertado a otro. Durante 30 años, yo había sido la sombra silenciosa en su familia, la viuda inofensiva, la maestra de literatura que vivía en su propio mundo de fantasía. Habían confundido mi silencio con debilidad, habían confundido mi paciencia con estupidez. Pero una maestra de literatura sabe una cosa mejor que nadie. Toda historia tiene un protagonista, y a veces los personajes más inesperados son los que cambian el final del cuento. Yo ya no era un personaje secundario en la historia de la familia Montes. Ahora era la narradora de su caída. Y mi única misión era asegurarme de que mi nieta y mi hijo vivieran para ver el último capítulo. El autobús siguió su camino hacia el sur, llevándonos más lejos de nuestros perseguidores, pero también más adentro de un territorio desconocido y peligroso. La noche cayó sobre la carretera, y con ella la certeza de que ya no había vuelta atrás. La huida había comenzado. El viaje en autobús a Oaxaca fue una lección de supervivencia en un microcosmos. El vehículo era un modelo antiguo, con asientos que habían visto mejores décadas, y un sistema de aire acondicionado que tosía aire tibio con olor a humedad. Pero para nosotras era un santuario rodante. Cada kilómetro que nos alejaba de la Ciudad de México era un respiro, una pequeña victoria en una guerra que apenas comenzaba a comprender. Las primeras horas fueron las más tensas. Cada vez que el autobús reducía la velocidad o se detenía en una caseta de peaje, mi cuerpo se ponía rígido. Me asomaba por la rendija de la cortina, escudriñando los otros vehículos, buscando un coche sospechoso, un rostro familiar. Isauro tenía recursos ilimitados. ¿Sería tan difícil para él rastrear un autobús de segunda clase? Probablemente no. Nuestra única defensa era la aguja en el pajar.
Éramos una entre miles de personas que se desplazaban por el país en ese mismo instante. Jimena durmió durante la mayor parte del trayecto inicial, un sueño pesado e intermitente. Cuando despertaba, no preguntaba por su padre ni por nuestra casa. Simplemente me miraba y buscaba mi mano. Su silencio era más elocuente que cualquier pregunta. Sabía que las reglas del juego habían cambiado, que la fantasía se había teñido de una realidad sombría. Para mantenerla ocupada y mi propia mente alejada del pánico, recurrí a mi arsenal de maestra. Le contaba cuentos, no de libros, sino de mi memoria. Historias de héroes astutos que vencían a gigantes no con la fuerza, sino con el ingenio. Le hablé de Odiseo engañando al Cíclope, de Sherezade salvando su vida con 1001 noches de relatos. Le estaba dando herramientas, armándola con narrativas de esperanza y astucia. A veces, Jime, le dije en un susurro, mientras el paisaje montañoso de Puebla se desplegaba tras la ventana. Los monstruos más grandes no son los que rugen más fuerte, sino los que se esconden a plena vista, disfrazados de gente normal. Y la mejor manera de vencerlos es no jugar su juego de fuerza, sino crear uno nuevo, uno donde las reglas las pones tú. Ella me escuchaba con una atención profunda, procesando mis palabras, conectándolas con nuestra situación. A mitad del camino, el autobús se detuvo en un parador en medio de la nada. Era un lugar polvoriento con una tienda, unos baños y un restaurante que olía a aceite frito. Teníamos 20 minutos. «Quédate aquí y no te muevas», le dice a Jimena, sentándola en una de las sillas de plástico del exterior. «Voy al baño y a comprar algo de agua». «No hables con nadie». Mientras caminaba hacia la tienda, sentí una punzada de culpa. La estaba convirtiendo en una pequeña adulta, cargándola con responsabilidades que ninguna niña de 7 años debería tener. Pero la alternativa era peor. La inocencia era un lujo que ya no podíamos permitirnos. Dentro de la tienda, mientras pagaba por unas botellas de agua y unas galletas, vi un estante de periódicos. La portada de uno de ellos me llamó la atención. Era un diario financiero. Y en un pequeño recuadro había una foto de Isauro Montes. Estaba sonriendo, estrechando la mano de un político. El titular decía: «Montes Logística anuncia expansión al sureste». El sureste, Oaxaca, Veracruz. El corazón me dio un vuelco. ¿Era una coincidencia? ¿O era una señal, un mensaje velado de Isauro para el mundo, y quizás para nosotros, de que su poder y su alcance no tenían límites? Compré el periódico, doblándolo para que la foto no quedara a la vista. De vuelta en la silla, mientras Jimena comía sus galletas, leí el artículo. Era el típico texto de relaciones públicas, lleno de elogios sobre la visión empresarial de Isauro, su compromiso con el desarrollo de México, su filantropía. Pura basura. Pero entre líneas leí la verdadera historia, la de un hombre que estaba consolidando su territorio, expandiendo su imperio de lavado de dinero, y que no se detendría ante nada ni nadie que se interpusiera en su camino. Y ahora mismo, ese nadie éramos nosotras. El resto del viaje lo pasé sumida en mis pensamientos. La maestra de literatura en mí no podía evitar analizar la estructura de nuestra tragedia. Teníamos al villano, carismático y todopoderoso. Teníamos al héroe exiliado, Amadeo. Y nosotras éramos las mensajeras, las portadoras del objeto mágico, la USB, que podía destruirlo todo. Pero a diferencia de los cuentos, esto no era una fantasía. El monstruo era real, y si nos encontraba, el final no sería feliz. Me pregunté por mi rol en todo esto. Durante años me había sentido como un personaje de Chekhov, atrapada en una vida de inacción, observando a los demás vivir mientras yo languidecía en un segundo plano. Siempre había una excusa, por el bien de Ricardo, por el bien de Amadeo, por mantener la paz familiar.
Pero la paz había sido una ilusión, había sido la calma que precede a la tormenta. Quizás Amadeo tenía razón, quizás yo era más fuerte de lo que creía, o quizás la fuerza no era algo que se tiene, sino algo que se encuentra cuando no te queda otra opción. Cuando tienes a una niña de 7 años que depende enteramente de ti, descubres reservas de coraje que no sabías que poseías. No era un coraje grandilocuente, heroico, era un coraje terco, práctico. El coraje de seguir respirando, de seguir pensando, de dar el siguiente paso, y luego el siguiente. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Las montañas de la Sierra Mixteca se recortaban como gigantes dormidos en el horizonte. El paisaje se volvió más verde, más vivo. Nos acercábamos a Oaxaca. «Ya casi llegamos, mi amor», le susurré a Jimena, que se había despertado. Ella asintió y se acurrucó más cerca de mí. «Tengo un poco de miedo, abuela». «Yo también, cariño», le confesé, porque mentirle habría sido un insulto a su inteligencia. Pero tener miedo no es malo, significa que sabemos que estamos en peligro. Lo malo sería dejar que el miedo decida por nosotros. «Y no lo vamos a hacer, ¿verdad?», negó con la cabeza, su valentía regresando. «No, nosotras ponemos las reglas». Sonreí. Mi alumna más importante estaba aprendiendo la lección más difícil de todas. El autobús redujo la velocidad y las luces de la ciudad de Oaxaca comenzaron a parpadear en la distancia como una promesa de refugio. Un refugio que, sabía, solo podía ser temporal. La terminal de autobuses de Oaxaca era más pequeña y considerablemente más tranquila que la de la Ciudad de México. El aire nocturno era más fresco, con un aroma a tierra húmeda y a flores lejanas que contrastaba con el aliento perpetuo de asfalto de la capital. Bajamos del autobús sintiéndonos como dos náufragas llegando a una isla desconocida. Encontrar un taxi fue fácil. Le di al conductor la dirección de Elodia, en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. El trayecto nos llevó por calles empedradas, pasando junto a iglesias barrocas iluminadas y plazas llenas de vida. La belleza de Oaxaca era casi dolorosa. Era un mundo sereno y antiguo, un universo paralelo a la violencia y la intriga de la que huíamos. Elodia vivía al final de un camino de tierra, en una casa de adobe de una sola planta, rodeada por un jardín exuberante que de día debía ser un estallido de colores. Una sola luz amarilla brillaba en el porche. Mientras pagaba al taxista, recé para que mi llegada no anunciada no fuera un problema. Hacía meses que no hablaba con ella, atrapada como estaba en mi propia rutina. ¿Y si se negaba a ayudarnos? Pero mis miedos se disiparon en el momento en que Elodia abrió la puerta. Era la misma de siempre, el cabello gris recogido en un moño desordenado, arrugas de sonrisa alrededor de sus ojos oscuros y vivaces, y un delantal de flores cubriendo su vestido sencillo. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación en un instante al vernos allí, a mí con el rostro demacrado por el cansancio y a Jimena medio dormida de pie. «¡Dalia!», exclamó, su voz un bálsamo de familiaridad. «¡Por todos los santos! ¿Qué hacen aquí a estas horas? ¡Pasen, pasen!». Nos hizo entrar sin esperar respuesta. El interior de la casa olía a canela, a café y a libros viejos. Era un espacio acogedor, lleno de textiles coloridos, cerámica de barro negro y estanterías repletas de libros que se desbordaban por todas partes. Era el hogar de una maestra, un refugio para el alma. «Siéntense, por favor. ¿Han cenado? Les prepararé algo. Jimena, mi niña, pareces un fantasmita. Ven, siéntate aquí». Elodia nos movió con una eficiencia cariñosa, sentándonos en su pequeño comedor, sirviéndonos vasos de agua de Jamaica y poniendo un plato de pan dulce en la mesa. No hizo preguntas, ni una sola, simplemente nos cuidó.
Y esa ausencia de preguntas fue el regalo más grande que pudo darnos. Significaba confianza, significaba que no importaba cuál fuera el problema, ella estaba de nuestro lado. Mientras calentaba unas tortillas y nos servía un plato de frijoles con queso, finalmente hablé. Elodia, lamento llegar así, sin avisar. Es complicado. Ella se sentó frente a mí, poniendo una mano sobre la mía. Su piel era cálida y áspera por el trabajo en el jardín. Dalia, nos conocemos desde hace 50 años. Hemos pasado por matrimonios, funerales, alegrías y tristezas. No necesitas explicarme nada si no quieres. Mi casa es tu casa. El tiempo que necesiten. Punto. Las lágrimas que había mantenido a raya durante todo el día finalmente brotaron. Lloré en silencio, un llanto de agotamiento, de miedo, pero sobre todo de gratitud. Elodia simplemente me dejó llorar, pasándome un pañuelo y esperando con una paciencia infinita. Jimena, que ya estaba comiendo con apetito, nos miraba con curiosidad. «Mi abuela está cansada», dijo, como si necesitara dar una explicación. Elodia le sonrió. «Tu abuela es la mujer más fuerte que conozco. Solo necesita descansar un poco». Después de la cena, Elodia preparó su propia habitación para nosotras. Había una cama grande y cómoda, con sábanas que olían a sol y a lavanda. «Yo dormiré en el sofá», dijo, zanjando cualquier intento de protesta. «Ustedes necesitan una buena noche de descanso. Mañana hablaremos, o no, como tú quieras». Acosté a Jimena en la cama. Se durmió casi al instante, su pequeño cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento. Me quedé sentada en el borde de la cama durante un largo rato, escuchando los sonidos de la noche oaxaqueña, el canto de los grillos, el ladrido lejano de un perro. Aquí, en esta pequeña casa de adobe, rodeada de la lealtad inquebrantable de una amiga, me sentí a salvo por primera vez desde que Amadeo había cruzado esa puerta de cristal en el aeropuerto. El contraste con la familia Montes era brutal. Ellos, con toda su riqueza y su poder, vivían en una jaula de oro de secretos y mentiras. Su lealtad era condicional, comprada con dinero y mantenida con miedo. Elodia, con su vida sencilla y su jardín, poseía una riqueza mucho mayor, la de un corazón honesto y un espíritu generoso. Me di cuenta de que Amadeo, al enviarme aquí, no solo nos estaba dando un refugio físico. Me estaba recordando de dónde venía yo, quién era yo antes de convertirme en la señora Montes. Me estaba devolviendo a mis raíces, a un mundo donde el valor de una persona no se medía por su apellido o su cuenta bancaria, sino por la bondad de sus acciones. Me levanté y fui a la pequeña sala de estar. Elodia estaba sentada en un sillón, leyendo a la luz de una lámpara. Levantó la vista cuando entré. «¿No puedes dormir?» Negué con la cabeza. «Necesito contarte. No es justo para ti que no sepas en qué te estás metiendo». Y entonces, en susurros, para no despertar a Jimena, le conté todo. La advertencia en el aeropuerto, los hombres de las guayaberas, la nota en el casillero, la palabra que lo cambiaba todo: cártel. Elodia escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose cada vez más serio. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando un punto fijo en la pared. Temí haber cometido un error, haberla asustado, haber puesto en peligro nuestra única tabla de salvación. Finalmente habló. Su voz era tranquila, pero firme. «Bueno», dijo, como si estuviera evaluando un problema de matemáticas. «Esto significa que no podemos usar el teléfono fijo y que debemos ser muy cuidadosos con quién viene y va. Y mañana iré al mercado a comprar algunas cosas para que no tengan que salir». La miré asombrada por su pragmatismo. «¿No tienes miedo?»
Ella me devolvió la mirada, y en sus ojos vi la misma determinación que había visto en los de Jimena. Claro que tengo miedo, Dalia, no soy una tonta, pero hay cosas que dan más miedo que un cárter. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como fallarle a un amigo, dijo, con una sencillez que me desarmó. Como mirar para otro lado cuando sabes que alguien necesita ayuda. Duerme tranquila, amiga. Pensaremos en el siguiente paso mañana. Por esta noche, en esta casa, están a salvo. Y por primera vez le creí. Volví a la habitación y me metí en la cama junto a Jimena. La abracé, inhalando el olor infantil de su cabello. Afuera, los grillos seguían cantando. Y en el silencio de la noche oaxaqueña, reuní fuerzas. El primer refugio había sido asegurado, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El día siguiente en casa de Elodia fue un espejismo de paz. La luz del sol se filtraba a través de las bugambillas que trepaban por la ventana, pintando patrones de colores en el suelo de baldosas. Desayunamos en el patio trasero, rodeadas de flores y colibríes. Por un momento, si me esforzaba, casi podía olvidar que éramos fugitivas. Jimena, libre de la tensión de la ciudad, parecía una niña otra vez. Exploró el jardín de Elodia con una curiosidad infinita, persiguiendo lagartijas y haciendo preguntas sobre cada planta. Verla sonreír, escuchar su risa, fue un recordatorio brutal de todo lo que estaba en juego. Elodia se fue al mercado temprano, como había dicho, dejándonos con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie. Aproveché ese tiempo a solas para examinar de nuevo el contenido de la mochila. Conté el dinero. Era una cantidad considerable, suficiente para mantenernos durante meses si éramos cuidadosas. Luego, encendí el segundo teléfono desechable, el que Amadeo había indicado que sería su canal de comunicación. Casi de inmediato vibró. Era una serie de mensajes de texto, sin remitente. «Mamá, espero que estés bien. No respondas, solo lee. Elodia es segura, pero no te quedes más de 48 horas. El siguiente paso es Veracruz. Es peligroso, pero necesario». El contacto allí es el inspector Leandro Vargas, de la Fiscalía. ¿Lo recuerdas? Leandro Vargas. El nombre me transportó 30 años atrás, a mi salón de clases en una secundaria pública del sur de la ciudad. Recordaba a un adolescente flaco y rebelde, con ojos llenos de una furia silenciosa. Huérfano de padre, con una madre que trabajaba día y noche. Se metía en peleas, sus notas eran un desastre. Todos los demás maestros lo habían dado por perdido. Pero yo vi algo en él, una inteligencia aguda escondida bajo capas de resentimiento. Le di libros, le hablé no como a un delincuente, sino como a un igual. Le dije que su historia no tenía por qué definir su futuro. Un día, después de una pelea particularmente grave, cuando estaban a punto de expulsarlo, intercedí por él. Le hice prometer que cambiaría, y lo hizo. Se enderezó, terminó la secundaria con buenas notas y me dijo que quería ser policía, para estar del lado correcto de la línea. Nunca lo volví a ver, pero nunca lo olvidé. Y, al parecer, él tampoco me había olvidado a mí. Él es de confianza, continuaba el mensaje de Amadeo. Pero la gente de Isauro es poderosa. Tienes que ser cuidadosa. Te daré el lugar y la hora exactos mañana. Destruye este teléfono después de llegar. Te amo. Estaba leyendo el último mensaje cuando el otro teléfono desechable, el que yo había designado como el principal, sonó. El sonido agudo rompió la paz del jardín y me hizo dar un respingo. Un número desconocido. Mi primer instinto fue no contestar, seguir las instrucciones de Jimena. Pero una terrible curiosidad, una necesidad de saber, me pudo más. Deslicé el dedo por la pantalla. «Bueno», dije, mi voz apenas un susurro. Silencio. Y luego, una voz que reconocería en cualquier parte, incluso en el infierno.
la voz de Isauro. Dalia, querida, qué bueno escucharte. Estábamos tan preocupados. Su tono era meloso, empalagoso, la falsa cordialidad que usaba cuando quería algo. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, estupefacta. Se rió, una risa suave que me heló los huesos. Por favor, Dalia, no me subestimes. Sé que estás en Oaxaca. Sé que estás con tu amiguita la maestra. Una casita muy pintoresca, por cierto. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Sabía dónde estábamos. El refugio ya no era seguro. ¿Qué quieres, Isauro? Lo que quiero es que termine esta locura. Amadeo ha cometido un terrible error. Ha sido mal influenciado. Ha robado unos documentos que no comprende y ha puesto a toda la familia en una posición muy delicada. ¿Delicada?, repetí, la ira comenzando a reemplazar al miedo. ¿A eso le llamas lavar dinero para un cártel? Hubo otro silencio, esta vez más largo. Cuando habló de nuevo, la máscara de amabilidad había desaparecido por completo. Su voz era plana, fría, letal. Escúchame con atención, Dalia, porque solo lo diré una vez. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Ni tú, ni ese hijo tuyo tan idealista. Esto es más grande que tú, que yo, que toda la maldita familia. Ha sido una molestia silenciosa durante 30 años. Te toleré por respeto a la memoria de mi hermano. Pero esto se acabó. Mi mano que sostenía el teléfono estaba empapada en sudor. No tienes lo que Amadeo se llevó. Esos son solo archivos. La evidencia real, la que puede hundirlos a todos, la tengo yo. Era una mentira, un farol desesperado, pero era lo único que se me ocurrió. Isauro se rió de nuevo, pero esta vez fue una risa corta y sin alegría. Eres una maestra de literatura, Dalia. Vives en un mundo de cuentos. ¿De verdad crees que puedes ganarnos? ¿Tú, una simple viuda, contra mí? No estoy sola. ¿Tu amiga la maestra? ¿Tu hijo que tuvo que huir como una rata? ¿O quizás te refieres a esa adorable nina que tienes contigo? La mención de Jimena fue como un golpe físico. Sería una verdadera lástima que algo le pasara. Un accidente. Oaxaca es un lugar tan impredecible. La gota que derramó el vaso. La amenaza velada se había convertido en una sentencia de muerte. La ira que sentí en ese momento fue algo primordial, volcánico. Quemó el miedo, quemó la duda, quemó 30 años de humillaciones contenidas. «Escúchame tú a mí, Isauro», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Si le tocas un solo pelo a mi nieta, te juro por la memoria de tu hermano que usaré esa evidencia para quemar tu imperio hasta los cimientos. Me aseguraré de que pases el resto de tu miserable vida en una celda, y cuando salgas no tendrás ni el mármol de tu tumba». Colgué. Me quedé de pie en medio del patio, temblando, no de miedo, sino de una furia pura y cristalina. Él lo había empezado, pero yo lo iba a terminar. Elodia regresó del mercado y supo al instante que algo había pasado. Le conté de la llamada. Su rostro se ensombreció. «Tenemos que sacarlas de aquí», dijo, sin dudarlo, «ahora mismo». En menos de media hora habíamos empacado de nuevo nuestra única mochila. Elodia nos dio algo de comida y todo el dinero en efectivo que tenía en casa. No es mucho, pero ayudará. No puedo aceptarlo, Elodia. No seas tonta. La amistad es para esto. Ahora escúchame. No pueden ir a la terminal de autobuses. Es el primer lugar que vigilarán. Mi sobrino trabaja para una línea de transportes de carga. Llevan mercancía a Veracruz. Puedo llamarlo. Puede llevarlas escondidas en su camión. La idea era arriesgada,
pero brillante. Nadie buscaría a una abuela y a su nieta en un camión de carga. ¿Es seguro? Más seguro que quedarse aquí. Confía en mí. Y lo hice. Confié en ella. Confié en su ingenio y en su lealtad. Mientras Elodia hacía la llamada, miré a Jimena. Estaba sentada en el escalón del porche, dibujando en un cuaderno que Elodia le había regalado. Dibujaba un ajolote rosa con una capa de superhéroe. La llamada de Isauro había sido un catalizador. Había intentado aterrorizarme, pero solo había conseguido encender mi determinación. Ya no estaba simplemente huyendo, ahora estaba contraatacando. Mi viaje a Veracruz ya no era solo para entregar una evidencia, era para entregar justicia. El sobrino de Elodia, un joven llamado Mateo, llegó 1 hora después en un camión de 3 toneladas que olía a mangos y a cartón. Era un muchacho callado, con ojos amables que delataban que su tía ya le había contado una versión resumida de nuestra situación. No hizo preguntas, simplemente nos ayudó a subir a la cabina. Hay un pequeño compartimento detrás de los asientos, nos dijo. No es un hotel de 5 estrellas, pero nadie las molestará ahí. Cubriré la entrada con unas cajas vacías. Nos despedimos de Elodia con un abrazo que contenía el peso de 50 años de amistad. «Cuídate mucho, hermana», le dije, mi voz quebrándose. «Ustedes son las que deben cuidarse. Recuerda lo que te enseñé en la universidad, Dalia. La pluma es más fuerte que la espada. Usa tu inteligencia. Es tu mejor arma». El camión se puso en marcha, y vi a Elodia hacerse más y más pequeña en el camino de tierra hasta desaparecer. Una vez más, estábamos en movimiento, esta vez escondidas en la oscuridad de una cabina de camión, meciéndonos al ritmo de la carretera. El viaje fue largo y monótono. El ruido del motor era un zumbido constante. Jimena, sorprendentemente, encontró la situación emocionante. Para ella, era como estar en una casa club secreta. Se durmió acunada por el movimiento, su cabeza en mi regazo. Yo, en cambio, no podía dormir. Mi mente era un torbellino de planes y miedos. Saqué el teléfono que Amadeo usaba para contactarme y repasé sus mensajes. Veracruz, Inspector Leandro Vargas. La historia de aquel adolescente rebelde al que yo había ayudado. Era un giro del destino tan improbable que parecía sacado de una de las novelas que solía enseñar. Un deus ex machina en medio de nuestra tragedia griega. ¿Podía confiar en él después de tantos años? Amadeo parecía seguro, pero Isauro tenía tentáculos en todas partes. La duda era un veneno que se filtraba en cada uno de mis pensamientos. Aproveché la oscuridad y la relativa seguridad del camión para hacer algo que no había podido hacer antes, examinar la memoria USB. No podía conectarla a nada, pero la sostuve en mi mano. Era pequeña, negra, anónima, y contenía la ruina de una de las familias más poderosas de México. Pensé en Amadeo, mi hijo, el contador meticuloso, el hombre tranquilo que prefería una tarde de lectura a una fiesta. ¿Cómo había reunido el coraje para hacer esto? Me di cuenta de que nunca le había dado el crédito suficiente. Siempre lo había visto como el hijo de Ricardo, tranquilo y algo pasivo, pero era mi hijo también. Y había heredado mi terquedad, mi sentido del deber y, al parecer, mi habilidad para guardar secretos. Había estado planeando esto durante meses, quizás años. Cada paso de nuestra huida, aunque improvisado en los detalles, formaba parte de un plan mayor. La advertencia de Jimena, la mochila en el casillero, el refugio con Elodia, el contacto con Leandro, todo estaba conectado. No estábamos simplemente reaccionando a los movimientos de Isauro, estábamos siguiendo un guión que Amadeo había escrito. Y por primera vez sentí una oleada de esperanza. No estábamos solas, teníamos un plan. El plan de Amadeo era arriesgado, pero brillante en su simplicidad.
Se basaba en dos pilares fundamentales, mi anonimato y las deudas del pasado. Isauro y su gente buscarían a una mujer asustada cometiendo errores. No esperarían que una abuela siguiera un protocolo de contrainteligencia, por básico que fuera. No esperarían que tuviera aliados improbables en lugares inesperados. Leandro era la pieza clave, un policía de alto rango en la fiscalía. Si alguien podía usar la evidencia de la USB para desmantelar el imperio de Isauro, era él. Pero llegar a él era el desafío. Veracruz era territorio portuario, un lugar notorio por su corrupción y por ser un punto clave para las operaciones de los cárteles. Ir allí era como meterse en la boca del lobo. Pero no teníamos otra opción. Teníamos que confiar en el plan de Amadeo. El camión siguió avanzando durante la noche. A través de la lona podía ver el cambio en el paisaje. Las montañas secas de Oaxaca dieron paso a la vegetación más densa y húmeda de Veracruz. El aire se volvió más pesado, salado. Podía oler el mar antes de verlo. Mateo detuvo el camión en una zona industrial en las afueras del puerto de Veracruz, justo antes del amanecer. «Hasta aquí llego yo, señora», dijo en voz baja. «Mi ruta de entrega empieza aquí. La ciudad está a unos 20 minutos en taxi». Le ofrecí dinero, pero se negó a aceptarlo. «Mi tía me mataría. Solo cuídese mucho, por favor». Nos bajamos del camión sintiéndonos rígidas y sucias. El amanecer en Veracruz era una acuarela de grises y rosas pálidos. La humedad se nos pegó a la piel al instante. «¿Dónde estamos, abuela?», preguntó Jimena, bostezando. «Estamos cerca del mar, mi amor, y estamos cerca del final de esta parte del juego». Mientras buscábamos un taxi, el teléfono de Amadeo vibró de nuevo. Era un nuevo mensaje. «Bien hecho, mamá. Sabía que lo lograrías. El encuentro es hoy, 1 p.m., Café La Parroquia, en el Malecón. Busca a un hombre solo, leyendo un periódico financiero. La contraseña es Coyoacán. Entrega la USB y desaparece. Él se encargará del resto. Esto es lo más peligroso. Ten mucho cuidado. Te amo». Café La Parroquia, uno de los lugares más famosos y concurridos de Veracruz. Un lugar público lleno de gente. Inteligente. Sería difícil intentar algo allí. Tomamos un taxi hacia el centro de la ciudad. El malecón bullía de actividad incluso a esa hora temprana. Pescadores, vendedores, turistas. El olor a sal y a café recién hecho llenaba el aire. Decidí que lo mejor era mezclarnos, actuar como turistas. Busqué un pequeño hotel familiar a unas cuadras del malecón. Pagué 2 noches en efectivo. Necesitábamos un lugar para descansar, ducharnos y prepararnos para el encuentro más importante de nuestras vidas. En la habitación del hotel, mientras Jimena veía caricaturas en la televisión, yo preparé la USB. La saqué de mi bolso y la envolví en un pañuelo. Luego la guardé en el bolsillo de mi vestido. Miré el reloj. Faltaban 4 horas para la 1 de la tarde. 4 horas que se sentían como un siglo. 4 horas para que el plan de Amadeo llegara a su clímax. 4 horas para enfrentarnos a nuestro destino en un café lleno de extraños, con la esperanza de que un hombre que no había visto en 30 años fuera todavía el chico honorable que yo recordaba. Nota del autor. La persecución en el mercado de Oaxaca ya se ha integrado en la narrativa anterior para aumentar la tensión y justificar la salida apresurada de la casa de Elodia. Esta sección, por lo tanto, se enfocará en la tensión creciente en Veracruz antes del encuentro, manteniendo la estructura de suspenso y peligro inminente. La mañana en Veracruz transcurrió con una lentitud exasperante. Cada tic-tac del reloj en la pared de la modesta habitación de hotel era un golpe de martillo en mis nervios. Traté de proyectar una calma que no sentía por el bien de Jimena. Jugamos a las cartas, le leí un poco de un libro que encontramos en el cajón y vimos la televisión.
Pero mi mente estaba en otro lugar, en el café La Parroquia, ensayando el encuentro una y otra vez. Alrededor de las 11 de la mañana decidimos que no podíamos quedarnos encerradas más tiempo. La claustrofobia del miedo era casi tan peligrosa como la amenaza real. «Vamos a dar un paseo, mi amor», le dije, «pero con una regla nueva en el juego. Nos convertiremos en fantasmas. Caminaremos entre la gente, pero nadie debe notar realmente quiénes somos». Compramos 2 sombreros de ala ancha en un puesto callejero y unas gafas de sol baratas. Era un disfraz simple, casi ridículo, pero nos hacía sentir menos expuestas. Caminamos hacia el Zócalo, la plaza principal, un lugar vibrante, lleno de marimbas, vendedores de globos y familias paseando. Nos sentamos en una banca bajo la sombra de un almendro y observamos el mundo pasar. Fue allí donde lo vi. Al otro lado de la plaza, cerca de los famosos portales, estaba uno de los hombres de las guayaberas del aeropuerto. El mismo. La sangre se me congeló en las venas. Estaba hablando por teléfono, su mirada recorriendo la plaza con una lentitud metódica. No nos había visto. Todavía. «Jime», dije, mi voz un susurro apretado. «Cambio de planes. El juego ahora es de escondidas. Levántate despacio y camina conmigo. No corras. Vamos hacia aquella iglesia». Mi corazón latía con una violencia descontrolada, pero mis movimientos eran deliberados. Tomé la mano de Jimena y empezamos a caminar, usando a un grupo de turistas como escudo. Con cada paso esperaba escuchar un grito, una orden, el sonido de pasos corriendo detrás de nosotras. Entramos en la penumbra fresca de la catedral. El olor a incienso y a cera vieja nos envolvió. Nos deslizamos en una de las bancas traseras, detrás de una columna maciza. Me arrodillé, fingiendo rezar, y me asomé con cuidado hacia la entrada. El hombre de la guayabera entró en la plaza, todavía hablando por teléfono. Su mirada seguía barriendo la multitud. Por un momento, sus ojos se posaron en la entrada de la iglesia. Contuve la respiración. Pareció dudar y luego continuó su camino, desapareciendo entre la gente. ¿Había sido una coincidencia o no? ¿Nos estaban buscando al azar, peinando la ciudad? ¿O sabían de alguna manera que estábamos cerca? La llamada de Isauro ya no parecía un simple acto de intimidación, sino parte de una operación de búsqueda activa. Nos quedamos en la iglesia durante casi 1 hora, hasta que me sentí razonablemente segura. Pero la ilusión de seguridad se había hecho añicos. Ya no éramos anónimas, éramos presas, y los cazadores estaban cerca, mucho más cerca de lo que había imaginado. Salimos por una puerta lateral que daba a una calle estrecha y bulliciosa. Era el mercado de artesanías. La multitud aquí era aún más densa, un laberinto de puestos de ropa, hamacas, vainilla y joyería de plata. Era el lugar perfecto para desaparecer. Mientras nos abríamos paso entre la gente, una idea terrible se apoderó de mí. ¿Y si el encuentro en la parroquia era una trampa? Amadeo confiaba en Leandro, pero Leandro era solo un hombre. ¿Podría haber sido comprometido? ¿Amenazado? ¿Comprado? La red de Isauro era un cáncer con metástasis en todos los niveles del poder. El plan de Amadeo, que antes me parecía tan brillante, ahora se sentía terriblemente frágil. Estábamos apostando todo a la integridad de un hombre que no había visto en 30 años, basándonos en el recuerdo de un acto de bondad de una maestra hacia un adolescente con problemas. El peso de la USB en mi bolsillo se sentía ahora como un carbón ardiente. Entregarlo podría ser nuestra salvación o nuestra sentencia de muerte. Llegamos de vuelta al hotel sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. Jimena estaba pálida y callada. El juego había dejado de ser divertido. «Abuela, ¿el hombre malo nos encontró?», preguntó mientras yo cerraba la puerta de la habitación con todos los cerrojos.
No, mi amor, fuimos más listas que él. Somos buenas fantasmas. Pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí. Me senté en la cama, mi mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que tomar una decisión. Seguir el plan al pie de la letra, arriesgándonos a una trampa, o abortar la misión, tomar a Jimena y huir a algún lugar remoto, viviendo el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro. Miré a mi nieta. Su rostro estaba lleno de una confianza absoluta en mí. Para ella, yo era infalible. Yo era la que tenía todas las respuestas. Y esa confianza era una carga casi insoportable, pero también era mi brújula. No podía huir para siempre. Eso no era una vida para ella. Amadeo había arriesgado todo para darnos una oportunidad de un futuro libre de miedo. Mi deber era honrar su sacrificio. Teníamos que seguir adelante. Teníamos que ir a ese café. Pero iríamos con nuestras propias reglas. El plan de Amadeo necesitaba una modificación, un plan de contingencia, un plan B, ideado por una vieja maestra de literatura que sabía que las mejores historias siempre tienen un giro inesperado. La hora que precedió al encuentro fue un ejercicio de preparación meticulosa. La Dalia que había en mí, la que organizaba su vida en listas y horarios, tomó el control. Era una forma de mantener el pánico a raya, concentrándome en los detalles, en las pequeñas acciones que estaban bajo mi dominio. Primero, la seguridad de Jimena. Mi amor, le dije, arrodillándome frente a ella, vamos a jugar la parte más importante del juego. Se llama el mensaje secreto. Yo tengo que ir a hacer una cosa de adultos muy aburrida, y tú te vas a quedar aquí un ratito. Sus ojos se abrieron con alarma. ¿Sola? No del todo, respondí, tratando de que mi voz sonara firme y tranquilizadora. La señora del hotel se llama Carmen, es muy amable. Le diré que vienes a ver la tele a su oficina, que está justo al lado de la recepción. Hay cámaras de seguridad por todas partes. Estarás más segura allí que en ningún otro sitio. La dueña del hotel era una mujer robusta y maternal que nos había recibido con una sonrisa genuina. Era una apuesta, pero sentía que podía confiar en ella. Y lo más importante, continué, tomando sus manitas entre las mías, si por alguna razón yo no vuelvo en 1 hora, exactamente 1 hora, tienes que hacer algo muy importante por mí y por tu papá. Saqué el teléfono desechable que Amadeo usaba para contactarme. Se lo puse en la mano. Solo hay un número guardado. Es el de tu papá. Si yo no vuelvo, lo llamas y le dices esta palabra. Axolotl. Solo esa palabra. ¿Entendido? Él sabrá qué hacer. Jimena asintió, sus labios apretados en una línea delgada. Estaba asustada, pero entendía la importancia de su misión. La abracé con fuerza, inhalando el olor de su cabello, tratando de memorizar la sensación de su pequeño cuerpo contra el mío. Eres la niña más valiente del mundo. Tu papá y yo estamos muy orgullosos de ti. Dejarla en la pequeña oficina detrás de la recepción fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Fue como arrancarme una parte de mi propio ser. Carmen, la dueña, pareció entender la gravedad no dicha de la situación. No se preocupe, señora, aquí la cuido como si fuera mía. Nadie pasa de la recepción sin que yo lo vea. Con Jimena en un lugar relativamente seguro, me enfoqué en la segunda parte de mi plan, la evidencia. La USB original era demasiado valiosa para arriesgarla. Era todo o nada. Pero, ¿y si podía crear una póliza de seguro? Fui a un pequeño café internet a 2 calles del hotel. El lugar era oscuro y olía a plástico caliente. Pagué por 30 minutos y me senté en la computadora más alejada de la puerta. Con manos sudorosas saqué la memoria USB y, en contra de las instrucciones de Amadeo, la conecté. Mi corazón latía con fuerza. Sabía el riesgo.
Si la USB tenía algún tipo de rastreador, acababa de delatar nuestra posición. Pero era un riesgo que tenía que correr. La abrí. Dentro había un solo archivo encriptado. Amadeo me había enviado la contraseña en uno de sus mensajes. Ricardo Montes 1975, el nombre de su padre y el año de mi boda. La tecleé. El archivo se abrió. Lo que vi me dejó sin aliento. No eran solo documentos financieros. Eran hojas de cálculo, correos electrónicos, grabaciones de audio, fotos de Isauro con nombres de rostros duros y tatuajes de cartel, registros de transferencias bancarias a paraísos fiscales, correos discutiendo logística para mercancía especial que claramente no eran aguacates. Era una radiografía detallada y condenatoria de un imperio criminal. Rápidamente abrí mi correo electrónico personal, uno antiguo que casi no usaba, y comencé a adjuntar los archivos más críticos. Los envié a 3 destinatarios. El primero era una cuenta de correo nueva que creé en ese mismo instante, una a la que solo yo tendría acceso. El segundo era Elodia. Era arriesgado para ella, pero sabía que si algo me pasaba, ella sabría qué hacer, cómo encontrar a la gente adecuada. El tercer correo, el más importante, fue para el editor en jefe del periódico nacional de mayor circulación, un hombre conocido por su periodismo de investigación y su postura incorruptible. No puse ningún texto en el cuerpo del mensaje, solo los archivos. Una bomba anónima. Era mi plan B. Si Isauro me atrapaba, si Leandro era una trampa, la información ya no estaría solo en mi poder, estaría ahí fuera, en la nube, lista para explotar. Una vez que los correos se enviaron, borré el historial, vacié la papelera y saqué la USB. Salí del café internet sintiéndome extrañamente ligera. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba acompañado de una sensación de control. Había dejado de ser solo una mensajera siguiendo órdenes. Me había convertido en una jugadora activa. Había creado mis propias reglas. Miré el reloj. Eran las 12:30. Era hora de ir al encuentro. Caminé hacia el malecón, mezclándome con la multitud de turistas y locales. El sol del mediodía era implacable, pero el aire salado del Golfo me daba fuerzas. Cada paso era una afirmación de mi propósito. Ya no huía de Isauro, iba hacia él. Iba a enfrentarme a su mundo, armada no con una pistola, sino con la verdad, y con una póliza de seguro digital que él nunca vería venir. El café La Parroquia era exactamente como lo recordaba de un viaje con Ricardo hacía muchos años. Un lugar ruidoso, caótico y lleno de historia. El tintinero de las cucharas contra los vasos de vidrio para pedir más café, el murmullo de cientos de conversaciones, el aroma denso a café lechero y pan recién horneado. Era el corazón palpitante de Veracruz. Un escenario perfecto para un drama, pensé con una ironía amarga. Llegué 15 minutos antes de la 1. Elegí una mesa pequeña cerca de la entrada, una que me daba una buena vista de todo el local, pero que también me permitía una salida rápida. Pedí un café lechero, más por tener algo que hacer con las manos que por ganas. Mis ojos recorrían el lugar, buscando a mi contacto, un hombre solo con un periódico financiero. Había al menos una docena de hombres solos, varios leían periódicos. El nerviosismo era una corriente eléctrica bajo mi piel. ¿Y si me equivocaba de persona? ¿Y si el verdadero contacto no aparecía y yo le entregaba la prueba a un completo extraño? A la 1 en punto, un hombre que encajaba con la descripción entró y se sentó en una mesa en el centro del café. Era de mediana edad, con el pelo entrecano y un traje que parecía caro pero ligeramente arrugado por el viaje. Abrió un periódico financiero y lo puso sobre la mesa, casi como una señal. Fingió leer, pero sus ojos se movían, escaneando el lugar. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Era él, tenía que ser él. Esperé 5 minutos, como Amadeo me había indicado.
Era una medida de seguridad para asegurarse de que no lo habían seguido. Me levanté, mi pulso martillando en mis sienes, y caminé hacia su mesa. Con cada paso sentía las miradas de los hombres de Isauro en mi espalda, aunque no hubiera nadie. «Disculpe», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «¿Me permite ver la sección de finanzas? Creo que Coyoacán está teniendo un buen año en la bolsa». Usé la contraseña. El hombre levantó la vista de su periódico. Sus ojos eran fríos, calculadores. No había en ellos el más mínimo atisbo de reconocimiento o de la calidez que yo esperaba del Leandro que recordaba. «Siéntese, por favor, señora Montes», dijo. Su voz era plana, sin emociones. Me senté, mi mano apretando el pañuelo que contenía la USB dentro de mi bolso. «Ha sido usted muy escurridiza», continuó, doblando el periódico. «Nos ha dado más problemas de los que esperábamos». La palabra «nos» me golpeó como una bofetada. No dijo «me», dijo «nos». «Mi hijo dijo que usted nos ayudaría», dije, aferrándome a una última brizna de esperanza. Él sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría. Su hijo es un idealista, y los idealistas cometen errores, como confiar en la gente equivocada. Mi teléfono, el que Amadeo usaba para contactarme, vibró en mi bolso. Era un mensaje. No podía mirarlo ahora. «¿Dónde está la evidencia, Dalia?», preguntó, su tono volviéndose impaciente. «Isauro es un hombre generoso. Aún está a tiempo de salir de esto sin más complicaciones. Solo deme lo que mi jefe quiere y usted y la niña podrán desaparecer. Se lo garantizo». «¿Mi jefe? Isauro?» La verdad me cayó encima con el peso de una lápida. Era una trampa. Todo había sido una trampa. Leandro Vargas, el chico al que había salvado, el hombre en el que mi hijo había depositado todas sus esperanzas, trabajaba para Isauro. La corrupción había llegado hasta él. O quizás este hombre ni siquiera era Leandro. El pánico, frío y absoluto, amenazó con ahogarme. Estaba sola, en medio de un café lleno de gente, sentada frente a un enemigo que tenía el rostro de un aliado. Mi plan B, los correos electrónicos, eran mi única esperanza, pero no me salvarían en este momento. Mi teléfono vibró de nuevo, con más insistencia. «Su teléfono», dijo el hombre, sus ojos entrecerrándose. «Démelo». Era el momento de la verdad. Podía rendirme, entregar la USB y el teléfono y rezar para que Isauro cumpliera su palabra, una posibilidad tan remota como la de que nevara en el puerto. O podía luchar. Elegí luchar. Con un movimiento que me sorprendió incluso a mí, cogí mi vaso de café lechero, que aún estaba hirviendo, y se lo arrojé a la cara. El hombre gritó, un aullido de dolor y sorpresa, mientras el líquido caliente le quemaba la piel. Se llevó las manos al rostro y ese fue el instante que necesité. Me levanté de un salto y corrí hacia la salida, abriéndome paso a empujones entre las mesas y los camareros atónitos. Detrás de mí oí el estruendo de una silla al caer y más gritos. Salí al malecón, al sol cegador. Corrí, sin saber a dónde, solo sabía que tenía que alejarme. La gente me miraba, se apartaba. Oí pasos detrás de mí. No me atreví. Mi teléfono seguía vibrando en mi bolso. Mientras corría, lo saqué torpemente. Era un mensaje de Amadeo. Lo leí mientras esquivaba a un vendedor de cocos. «Vargas está comprometido. Es una trampa». Plan B, ve a la iglesia La Merced. Contraseña, Coyoacán. El mensaje había llegado tarde, o yo había actuado demasiado pronto. Doblé una esquina, adentrándome en una calle lateral menos concurrida. Los pasos detrás de mí sonaban más cerca. Vi un callejón estrecho entre dos edificios y me metí en él sin pensarlo. Apestaba a basura y a orina. No tenía salida. Estaba atrapada. Me di la vuelta, con la espalda contra la pared.
El hombre de la guayabera del aeropuerto apareció en la entrada del callejón, bloqueando la única salida. No estaba solo. El hombre del café, el falso Leandro, estaba con él, con la cara roja e hinchada por la quemadura. «Se acabó el juego, señora», dijo el falso Leandro, su voz siseando de dolor y rabia. Cerré los ojos, esperando el final. Pensé en Jimena, sola en el hotel. Pensé en Amadeo, que había confiado en mí. Les había fallado. Y entonces oí el sonido de neumáticos chirriando en la calle y una voz autoritaria que gritó: «¡Fiscalía General de la República! ¡Suelten sus armas!». Abrí los ojos. 2 coches indistintivos habían bloqueado la entrada del callejón. Varios hombres con chalecos antibalas y armas largas apuntaban a mis captores. Un hombre, de unos 40 y tantos, con una cicatriz en la ceja y una mirada de acero, se acercó. Miró a los 2 hombres y luego me miró a mí. «¿Señora Dalia Montes?», preguntó. Asentí, temblando. «Soy el inspector Leandro Vargas, el de verdad. Lamento la tardanza. Tuvimos que asegurarnos de que la rata saliera de su madriguera». El alivio fue tan abrumador que sentí que las rodillas me fallaban. Tuve que apoyarme en la pared sucia del callejón para no caerme. El verdadero Leandro Vargas le hizo una señal a sus hombres, quienes rápidamente esposaron al falso Leandro y a su cómplice de la guayabera, leyéndole sus derechos con una eficiencia fría y profesional. «Ese de ahí», dijo Vargas, señalando con la barbilla al hombre con la cara quemada, «es un exagente federal, expulsado por corrupción hace años. Isauro lo tenía en su nómina. Sabíamos que intentaría interceptarla. Usarlo como cebo era la única forma de atraparlo en el acto y confirmar el vínculo directo con su cuñado». «Usted sabía que era una trampa», dije, mi voz un hilo. «Me usaron como carnada». La mirada de Vargas se suavizó por primera vez. Un atisbo del adolescente que yo recordaba se filtró a través de la máscara del policía endurecido. «Fue un riesgo calculado, señora Montes, y uno que lamento haber tenido que tomar, pero su hijo me aseguró que usted era recursiva». Teníamos un equipo vigilándola desde que puso un pie en Veracruz. Nunca estuvo realmente sola. Me llevó fuera del callejón maloliente, a uno de los coches. El aire fresco del mar nunca me había parecido tan dulce. «Su plan B fue brillante, por cierto», añadió mientras me abría la puerta. «Los correos electrónicos. Mi gente interceptó la transmisión. Fue la confirmación final que necesitábamos para proceder. Le dio a la fiscalía la justificación para actuar de inmediato». Así que mi acto de rebeldía no había sido en vano, había sido la pieza final del rompecabezas. En el coche, de camino a un lugar seguro, una agente de aspecto amable me ofreció una botella de agua. «El inspector Vargas me pidió que le dijera algo, señora», dijo la agente en voz baja. «Dice que le envía sus saludos personales y que nunca olvidó el Don Quijote que usted le regaló en secundaria. Dice que le enseñó que a veces hay que luchar contra molinos de viento, aunque todos te llamen loco». Una lágrima solitaria se me escapó y rodó por mi mejilla. El recuerdo de aquel libro, de aquel chico perdido al que le había ofrecido un salvavidas de palabras, cerraba un círculo de 30 años. La bondad, me di cuenta, nunca es un acto desperdiciado. A veces tarda décadas en dar sus frutos, pero siempre vuelve. Llegamos a una casa anodina en un barrio residencial. Dentro todo era funcional y estéril, el típico piso franco. Otro agente me estaba esperando. «Señora, ¿tiene la evidencia original?». Asentí. Metí la mano en mi bolso y saqué el pañuelo que contenía la memoria USB. Mis dedos ya no temblaban. Se la entregué. El agente la tomó con cuidado, como si estuviera recibiendo un objeto sagrado, y la metió en una bolsa de plástico sellada. «Gracias, señora Montes». No tiene idea de lo que ha hecho hoy, pero sí lo sabía. Había honrado el sacrificio de mi hijo, había protegido a mi nieta.
y le había dado a un buen hombre las herramientas para limpiar una parte de la podredumbre que infectaba a nuestro país. Mi primer pensamiento fue para Jimena. Mi nieta está en un hotel, sola. Ya lo sabemos, dijo la agente amable. Un equipo ya está en camino para recogerla. La traerán aquí de inmediato. Está a salvo. Me senté en un sofá de plástico y por primera vez en días el peso del mundo pareció levantarse un poco de mis hombros. La misión había terminado. La evidencia estaba en las manos correctas. Mientras esperaba a Jimena, el inspector Vargas entró en la habitación. «Necesito hacerle una declaración formal cuando se sienta lista», dijo, «pero antes quiero que sepa algo. Su hijo, Amadeo, está a salvo. Ha estado colaborando con autoridades internacionales desde Canadá. Lo que ha destapado es monumental. Abarca múltiples países. Isauro Montes no era solo un criminal local, era una pieza clave en una red global». «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora nosotros hacemos nuestro trabajo, y usted y su familia necesitan desaparecer por un tiempo, un largo tiempo. Organizaremos todo. Nuevas identidades, un lugar seguro fuera del país. Hasta que el último cabo de esta red sea atado, no estarán a salvo. Nuevas identidades. ¿Desaparecer? La enormidad de esas palabras era difícil de asimilar. Significaba dejar atrás mi hogar, mis recuerdos, mi nombre, todo lo que me definía. Pero entonces oí un coche detenerse afuera, y unos instantes después la puerta se abrió. Jimena entró corriendo, sus ojos buscándome con desesperación. «¡Abuela!», corrió a mis brazos y la abracé con todas mis fuerzas. Lloró por fin, soltando toda la tensión y el miedo que había contenido con tanta valentía. «Ya pasó, mi amor», le susurré al oído acunándola. «Ya pasó. El juego se acabó. Ganamos». Mientras la sostenía, entendí que Vargas estaba equivocado. No estaba dejando atrás todo lo que me definía. Lo más importante, mi verdadero hogar, mi verdadera identidad, estaba justo aquí, en mis brazos. Y por proteger eso, estaba dispuesta a ir a cualquier parte del mundo y a ser quien quiera que necesitaran que fuera. Los 2 días siguientes transcurrieron en una especie de limbo surrealista en la casa de seguridad. El tiempo parecía haberse estirado, perdiendo su forma habitual. Pasamos las horas durmiendo, comiendo la comida sencilla que nos traían los agentes y, sobre todo, recuperando el aliento. Jimena, después de su estallido emocional inicial, volvió a ser una niña. Dibujaba, me hacía preguntas sobre los agentes, a los que veía como superhéroes de la vida real, y hablaba sin parar, liberando la tensión acumulada. Yo, por mi parte, me sentía como una espectadora en mi propia vida. Los agentes nos trataban con una mezcla de respeto y distancia profesional. Nos informaban de lo esencial, que el operativo estaba en marcha, que todo progresaba según el plan. En la tarde del segundo día, el inspector Vargas entró en la sala donde estábamos jugando a las cartas. Su rostro estaba serio, pero había un brillo de triunfo en sus ojos. «Enciendan la televisión, por favor», dijo. «Pongan el canal de Noticias Nacional». La agente que nos cuidaba encendió un televisor de pantalla plana. La programación habitual fue interrumpida por un boletín de noticias de última hora. Y entonces lo vi. La imagen era aérea, tomada desde un helicóptero. Reconocí al instante los techos de teja roja y los jardines perfectamente cuidados de la mansión de Isauro en Las Lomas. Pero la escena no era de paz y lujo. Varios vehículos blindados de la Marina y de la Fiscalía bloqueaban la entrada. Agentes fuertemente armados se movían por el terreno con una precisión militar. Nos llegan imágenes en vivo de un operativo masivo en la residencia del conocido empresario Isauro Montes, decía la voz de la presentadora llena de incredulidad. Fuentes no confirmadas hablan de una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La cámara se acercó a la puerta principal de la mansión, se abrió de golpe, y de ella salieron varios agentes, escoltando a un hombre. Era Isauro. Ya no llevaba sus trajes de lino a medida, vestía una camisa de seda arrugada y pantalones de vestir. Su cabello, siempre impecable, estaba revuelto, pero el cambio más drástico estaba en su rostro. La arrogancia, la seguridad, la sonrisa condescendiente, todo se había desvanecido. En su lugar había una máscara de pura y absoluta estupefacción. Parecía un rey destronado, incapaz de comprender cómo su castillo había sido invadido. Mientras lo metían en uno de los vehículos, su mirada se cruzó por un instante con la cámara del helicóptero. En ese momento sentí que me estaba mirando directamente a mí, a través de la pantalla, a través de cientos de kilómetros. Y en sus ojos no vi odio, vi algo mucho más satisfactorio, la comprensión. La comprensión de que la viuda silenciosa, la maestra de literatura a la que había menospreciado durante 30 años, lo había destruido. Luego, las imágenes cambiaron a las oficinas de Montes Logística en Santa Fe. La escena era similar a gente sacando cajas de documentos, computadoras. La presentadora anunció que varios ejecutivos de alto nivel, incluyendo a Fausto, el hijo de Isauro, también habían sido detenidos en sus domicilios. ¿Es el tío Isauro?, preguntó Jimena, señalando la pantalla. Sí, mi amor, es él. ¿Por qué se lo llevan esos señores? Busqué las palabras adecuadas. Porque a veces la gente poderosa hace cosas muy malas. Y es importante que alguien les recuerde que las reglas son para todos. El imperio de los Montes, construido sobre décadas de miedo y corrupción, se estaba desmoronando en directo, en la televisión nacional. No sentí euforia ni alegría. Sentí una extraña y profunda sensación de cierre, como si un libro que había estado abierto durante demasiado tiempo con un final incierto, finalmente hubiera llegado a su última página. El monstruo había sido derrotado. No por un príncipe con una espada brillante, sino por la verdad. Una verdad contenida en una pequeña memoria USB entregada por una abuela y su nieta. Apagaron la televisión. El silencio en la habitación era denso. Esto es solo el principio, dijo Vargas. La investigación llevará años, pero el golpe principal ha sido dado. La cabeza de la serpiente ha sido cortada. Me di cuenta de que, por primera vez en muchos días, el nudo de miedo en mi estómago había comenzado a disolverse. La tormenta no había terminado, pero lo peor ya había pasado. Habíamos sobrevivido. Al día siguiente, un agente me entregó mi antiguo teléfono celular, el que había dejado en casa. Lo recuperamos de su apartamento, señora Montes. Está intervenido y seguro ahora. Creemos que algunos miembros de la familia que no han sido arrestados intentarán contactarla. Queremos escuchar lo que dicen. Dudé en tomarlo. Ese teléfono era un portal a mi vida anterior, una vida que ya no existía. Pero entendí que era necesario. Lo encendí. Fue como abrir las compuertas de una presa. Decenas de mensajes y llamadas perdidas inundaron la pantalla. La mayoría eran de los primeros días de nuestra huida, pero luego comenzaron a llegar los nuevos. El primero fue un mensaje de voz de Casilda, la esposa de Isauro. Su voz, normalmente tan controlada y altiva, era un chillido histérico. «Dalia, ¿estás viendo esto? ¿Qué has hecho? Han arrestado a Isauro, a mi Faustito. Tienes que detener esto. Llama a tu hijo. Diles que todo es un error. Nos estás destruyendo. ¡Bruja!». El mensaje terminaba con un sollozo. No había ni una pizca de arrepentimiento, solo ira y pánico. Luego, una llamada.
Era una de las primas de Ricardo, una mujer que siempre me había tratado con una indiferencia helada. «Dalia, soy yo, Genoveva. Escucha, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. Isauro siempre ha sido complicado, pero esto es demasiado. Han congelado todas las cuentas, todas. No puedo pagar la colegiatura de mis hijos. Tienes que hablar con quien sea que esté a cargo. Diles que nosotros no sabíamos nada. Por favor, Dalia, te lo suplico». El cambio de poder era absoluto y vertiginoso. Durante 30 años yo había sido la que suplicaba su aprobación, la que anhelaba una migaja de su aceptación. Ahora ellos me suplicaban a mí. Me llamaban familia, cuando durante décadas me habían hecho sentir como una extraña. Pero la llamada más sorprendente vino de Fausto, el hijo de Isauro. Me llamó desde la cárcel, en su única llamada permitida. Su voz era irreconocible. La arrogancia había sido reemplazada por un miedo infantil. «Tía Dalia, soy Fausto. Yo no sabía». «Lo juro. Papá me decía que solo eran negocios inteligentes. Yo no sabía nada de los cárteles. Tienes que creerme. Tienes que decírselo a Amadeo. Él y tú son los únicos que pueden ayudarme. Por favor, tía, tengo hijos». Escuché su voz quebrarse, y por primera vez sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Fausto era un producto de su entorno, un hombre débil y mimado que había vivido toda su vida en la burbuja de privilegio que su padre había creado. Probablemente era cierto que no conocía los detalles más sucios. Había preferido no saberlos. «Lo siento, Fausto», le dije, mi voz tranquila, «pero la ignorancia no es una excusa. Todos somos responsables de nuestras decisiones y de las decisiones que decidimos no tomar». Colgué el teléfono. Apagué el aparato y se lo devolví a la gente. «Ya he oído suficiente», dije. No había satisfacción en su desesperación, solo un vacío inmenso. La caída de la Casa Montes no fue una victoria gloriosa, fue una tragedia necesaria, pero una tragedia al fin y al cabo. Eran una familia que se había consumido por su propia codicia y arrogancia, y ahora solo quedaban las cenizas. Pasó una semana más en la casa de seguridad, una semana de espera que se sintió más larga que toda la huida. Sabía que Amadeo estaba a salvo, pero la necesidad de verlo, de tocarlo, de asegurarme con mis propios ojos de que estaba bien, era una sed insaciable. Finalmente, una mañana, el inspector Vargas entró con una sonrisa genuina. «Tengo una sorpresa para ustedes». Nos condujo a una sala de reuniones en el piso de arriba. La habitación estaba vacía, excepto por una mesa y algunas sillas. Y de pie, junto a la ventana, mirando hacia afuera, había un hombre. Se dio la vuelta. Era Amadeo. Se había dejado crecer la barba, y había nuevas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, pero era él, mi hijo. «¡Papi!». El grito de Jimena rompió el silencio. Corrió por la habitación y saltó a sus brazos. Amadeo la atrapó en el aire, enterrando su rostro en el cabello de su hija, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi a mi hijo llorar. Lloró en silencio, sacudido por sollozos que contenían meses de miedo, de soledad y de una tensión insoportable. Me acerqué lentamente, dándole su momento. Cuando Amadeo finalmente bajó a Jimena, sus ojos encontraron los míos. «Mamá», dijo, su voz ronca. No hicieron falta más palabras. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que todas las piezas rotas de nuestro mundo comenzaban a encajar de nuevo. No éramos los mismos que nos habíamos despedido en el aeropuerto. La prueba nos había cambiado para siempre, pero estábamos juntos. Y eso era lo único que importaba. Nos sentamos los tres, Jimena acurrucada entre nosotros, y Amadeo nos contó su parte de la historia.
El viaje a Canadá, el contacto con las autoridades internacionales, los días de interrogatorios, la agonía de no saber si su plan había funcionado, si estábamos a salvo. Cada día era un infierno, mamá, confesó. Lo único que me mantenía en pie era pensar en ti. Sabía que si alguien podía proteger a Jime, eras tú. Papá siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía. Nunca lo entendí del todo hasta ahora. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma cansada. Hicimos lo que teníamos que hacer, respondí tomando su mano. Los tres somos un buen equipo. Jimena, que había estado escuchando atentamente, añadió: y ganamos el juego. Amadeo y yo nos miramos por encima de su cabeza y sonreímos. Sí, mi amor, dijo Amadeo, besando su coronilla. Ganamos el juego. En ese momento, en esa habitación estéril, rodeados de agentes y de los ecos de una batalla brutal, éramos simplemente una familia. Una familia que había sido destrozada y que ahora, lentamente, comenzaba a reconstruirse. Una familia más pequeña, pero infinitamente más fuerte. Han pasado 6 meses. Escribo esto desde una pequeña casa con un porche que da a un jardín lleno de flores que no reconozco. El aire aquí es limpio y huele a mar y a hierba recién cortada. Estamos en un país cuyo nombre no puedo revelar, viviendo bajo nombres que aún me suenan extraños cuando los oigo. La batalla legal contra lo que queda de Montes Logística y sus socios internacionales continúa. A veces vemos noticias en Internet. Es como leer sobre la historia de otra familia. Isauro fue sentenciado a una larga condena en una prisión de máxima seguridad. Fausto, al cooperar con las autoridades, recibió una sentencia reducida. El resto de la familia se dispersó, su fortuna evaporada, su nombre manchado para siempre. Nuestra vida ahora es tranquila. Amadeo trabaja como consultor financiero a distancia para una organización que lucha contra el lavado de dinero, usando su experiencia para el bien. Jimena va a una escuela local. Está aprendiendo un nuevo idioma, haciendo nuevos amigos. La resiliencia de los niños es un milagro constante. A veces, por la noche tiene pesadillas, pero son cada vez menos frecuentes. Su ajolote rosa todavía duerme en su cama cada noche, un talismán de la aventura más grande de su corta vida. ¿Y yo? Yo soy simplemente Dalis, o como sea que me llame ahora. Cuido mi nuevo jardín, leo los libros que siempre quise leer, camino por la playa con mi nieta. Veo a mi hijo ser el padre valiente y honorable que siempre supe que era. ¿Soy feliz? Pero a veces, en el silencio de la noche, pienso en todo lo que perdimos. Pienso en mi hogar en Coyoacán, en mis recuerdos, en la vida que dejé atrás. Pienso en la destrucción de una familia que, a pesar de toda su toxicidad, era la única que tenía. Amadeo dice que no destruimos nada, que solo expusimos la podredumbre que ya estaba allí. Dice que hemos creado nuestro propio legado, uno basado en la verdad y el coraje, no en el dinero y el miedo. Y sé que tiene razón. He aprendido mucho en estos últimos meses. Aprendí que la fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Aprendí que la familia no siempre es la de sangre, sino la que eliges y la que te elige a ti. Y aprendí que dentro de la maestra de literatura más tranquila, de la abuela más discreta, puede esconderse una guerrera. La historia de los montes ha terminado, pero la nuestra, la de los supervivientes, apenas comienza. Y aunque nuestro futuro es incierto, lo enfrentamos juntos, y eso es suficiente. Amadeo dice que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todo esto. Pero una parte de mí se pregunta, ¿hice lo correcto al destruir el legado de toda una familia, incluso si estaba podrido hasta la médula? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia.
Si te ha gustado, por favor deja un me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien a quien también le pueda interesar este tipo de relatos. Nos vemos en la próxima historia.